Ya está. ¿Listo? Buenas noches, amigos de la Central Gerontológica. Aquí una vez más, como todos los meses, haciendo una presentación que le corresponde al área de psicología. En esta oportunidad, quiero presentar a un nuevo colega, el doctor Gerardo Miguel Sánchez. El doctor Miguel Sánchez es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con dos posgrados, uno en psicoterapia de adultos y el otro en psicogerontología, además de contar con múltiples cursos y diplomados enfocados en las ciencias del envejecimiento y la gerontología. Actualmente se dedica a la práctica privada como psicoterapeuta de adultos y psicogerontólogo. Como ven, nuestro colega tiene amplio conocimiento del tema, como también mucha experiencia. Y en esta oportunidad, él va a tratar un caso muy importante. Se llama así, un caso psicosomático en una persona mayor. Hace 2 meses tuvimos la oportunidad de tener un tema con nuestro colega Mario Moreno, que se trató de la somatización de las emociones negativas en el adulto mayor. Y este caso que nos va a presentar el doctor es como una continuación. Así que veamos lo interesante porque este tema tiene para varias, ¿no? Sí, De sí, varias perspectivas, ¿no? De cómo verlo. Así que sí. escuchemos pues a nuestro colega Gerardo Miguel Sánchez en este interesante tema. Gracias. Adelante, doctor Gerardo Miguel. Muchas gracias. Buenas noches a todos y buenas tardes a quienes nos acompañan de otras partes del mundo, inclusive también buenos días. Un honor estar aquí una vez más en la Central Gerontológica Internacional. Había traído unas diapositivas, pero no creo que no está habilitada para compartir pantalla, pero no es problema, podemos dar así la ponencia, ¿verdad? Efectivamente, la ponencia llamada Un caso de psicosomática en una persona adulta mayor, fue presentado, es un trabajo que hizo un servidor para el 37º Congreso de la Asociación Regiomontana de Psicoanálisis, de aquí de la provincia de donde soy yo soy de la provincia de Nuevo León, México. Entonces, se me abrió la oportunidad de presentar este trabajo y quisiera compartirles unas cuantas, pues mi trabajo, ¿verdad? A través de este documento que escribí. Entonces, para comenzar, quisiera en primera instancia trabajar dos conceptos muy importantes para nosotros como personas estudiadas de las ciencias del envejecimiento, ciencias de la vejez, de la gerontología, que hace una semana tuvimos el placer de tener aquí a Graciela Zarevsky y Ujú. hablábamos de eso, ¿verdad? De que quiénes somos los gerontólogos, o si todos nos llamamos Sí, gerontólogos, ¿verdad? Entonces, el trabajar dos conceptos muy importantes que es envejecimiento y vejez. Muy importante. Envejecimiento es el proceso que va desde que nace la persona, o sea, desde que sale del vientre de la madre hasta que llega el deceso. Todo ese trayecto es el envejecimiento. Y la vejez es una parte a la que llega la persona. Y es muy importante porque yo siempre les digo que el envejecimiento es como si fuera un círculo, perdón, la vejez fuera un círculo y el envejecimiento es una capa que lo envuelve. O sea, así dando a entender que la vejez forma parte del envejecimiento. Y esto es muy importante porque el día de hoy vengo a compartirles un poco de mi experiencia en el trabajo analítico con personas adultas mayores. Ya hice hincapié en esto de la diferencia entre la vejez y el envejecimiento, ¿verdad? Una vez aclarado este par de conceptos, quisiera comentarles respecto a este paciente. Es un paciente masculino que lo vi en un total de 7 sesiones por medio de una psicoterapia breve. Fue algo breve, no lo quise meter a una terapia larga. Yo hablé con él, le dije, mira, ¿sabes qué? Te voy a ver en un número limitado de sesiones.
propuesta por un servidor y a la par también aceptada por el paciente. Esta terapia tenía como objetivo el trabajar un duelo que él cargaba desde hace tiempo y donde constantemente yo sentí el yo y las angustias del paciente. Ahora, es muy importante comentar esto, porque estas angustias lo estaban atacando. Hay muchos autores, uno de ellos, Miguel Krasoyevich, que es un psicoanalista mexicano que ya falleció, que hablaba que constantemente el yo de la persona adulta mayor era atacado por angustia y estas eran expresadas por medio de síntomas psicosomáticos. Entonces también aquí en este paciente así pasaba. Él tenía estas angustias y se expresaban a través de síntomas psicosomáticos. Y muy interesante porque estos síntomas psicosomáticos yo los llegué a sentir. Llegué a sentir dolor de espalda, llegué a sentir dolor de estómago, llegué a sentir agruras, llegué a sentir una infinidad de síntomas psicosomáticos. Ahora bien, conforme pasaban estas sesiones, fui comprendiendo por medio de mi formación como psicoterapeuta psicoanalítico de adultos, pues que estos síntomas eran signos de un proceso contratransferencial. Y ahora es interesante el cómo dentro de la misma teoría psicoanalítica, esto según Davenhill en el 2016, que desde un principio nuestro queridísimo Sigmund Freud fue pesimista respecto a la situación de un tratamiento psicoanalítico a las personas adultas mayores. Inclusive en los consejos para el médico, él comenta, ¿sabes qué? Hasta los 50 años, hasta ahí hago el psicoanálisis. Luego pasa el tiempo y él mismo se da cuenta cuando ya es persona adulta mayor que dice, oye, ¿sabes qué? Pues no, la persona adulta mayor también necesita el tener un abordaje de psicoanálisis, ¿verdad? Digo, claro, luego vinieron otras escuelas, la cognitiva conductual, la humanista, la sistémica breve, pero aquí la situación y lo importante es que pues hay que ir viendo esta situación de las personas adultas mayores. Ahora bien, paso a otro punto donde quisiera definir trastorno somatomorfo. ¿Qué es un trastorno somatomorfo? Bueno, pues es la presencia de uno o varios síntomas crónicos corporales en conjunto a niveles significativos, y eso es muy importante, tienen que estar acompañados por niveles significativos y descontrolados de angustia, preocupaciones y o dificultades en las actividades de la vida diaria en relación a los síntomas corporales. Muy importante, ya se tuvo que haber descartado algo biológico. O sea, ya tuvieron que haber pasado por muchos médicos, médico general, medicina familiar, gastroenterología, neurología, por cada uno de los distintos especialistas y llegar a un punto que digan, vamos, pues todo está limpio. Y eso es lo más importante. Los estudios están limpios. En este paciente fue lo que pasó. Constantemente era un paciente que él acudía a la sala de urgencias en busca de analgésicos, en busca de una cosa para las agruras, pero siempre era lo mismo, le hacían la placa, que lo ocultaban, que lo checaban y todo estaba limpio. Entonces, queda dentro de esta cuestión de lo que dice el manual diagnóstico como trastorno somatomorfo. Ahora bien, había puesto yo unas imágenes, pero yo se las describo, donde observamos dos bustos. Aquí se ven dos bustos, uno masculino y uno femenino. Y este busto, en lugar de ser completamente hecho de un solo material, como el yeso o el mármol, está estructurado o conformado por distintos edificios. ¿Qué es lo que da a entender? Con esta imagen yo quería transmitirles a ustedes que estas situaciones de la psicosomática, pues así se ve. El paciente te empieza a mostrar multitudes de edificios, edificios de angustia, edificios de somatización, edificios de agruras, edificios que le duele el corazón, edificios que le duele la espalda. Entonces, es ir viendo poco a poco que tenemos que ir desestructurando esos edificios, ir yendo uno como terapeuta, viendo cada uno de esos edificios y el ir tratando a esta persona. La siguiente imagen que coloqué en las diapositivas es la imagen de una mujer tirada, extendiendo una mano y lo que debería ser su torso, vemos un conjunto de cajones abiertos, otros a medios abrir, pero de esos cajones están vertiendo prendas.
prendas sucias, algunas prendas rotas. Con esta imagen yo lo que trato, y no se ve el rostro de ella, está así boca abajo y los cajones tapan el rostro. Lo que yo trato de transmitir con esta imagen es lo que pasó con la imagen anterior, el ver que estas emociones, estos sentimientos, como mencionó el colega pasado, estas emociones positivas, negativas, pues se empiezan a guardar en estos cajones, ¿verdad? Ahora bien, dentro del área mía, yo siempre comento, bueno, más que emociones buenas o malas, no hay emociones buenas o malas. Hay emociones agradables y desagradables, que al final de cuentas tiene que sentir la persona para llevarlas a un análisis y que diga, bueno, yo estoy triste por esta cuestión, yo estoy enojado por esta cuestión. También es muy importante uno de los comentarios que me hizo alguno de los expertos cuando presenté mi trabajo fue, mira, vamos, que tu trabajo está muy bien hecho, comprendo esto que nos has transmitido, solamente recuerda que más que en alguna parte del cuerpo, o sea, porque siempre dicen, es que siempre todo se va al estómago, todo se va al corazón, o todo se va a las articulaciones, recuerda que es en todo el cuerpo. No podemos simplemente decir que es en una sola parte en específico. A lo mejor lo que más se está expresando es en el estómago. Sin embargo, todo el cuerpo está en este proceso, ¿verdad? Ahora bien, entonces, Freud fue pesimista respecto a esta situación de las personas adultas mayores. Para Fernández Ferman, un psicoanalista uruguayo, en el año 2004, en su trabajo titulado El cuerpo en el psicoanálisis, se hace la pregunta de que si podemos seguir aprobando lo que sostuvo el padre del psicoanálisis, ya que por medio de sus escritos, o sea, Fernández Ferman destaca la ganancia del tratamiento analítico con personas en un proceso de envejecimiento ya que, y lo voy a citar, abro comillas, se abordan los conflictos con relación a la función de los ideales y lo logrado o posible de lograrse, el redimensionado de las aspiraciones ante lo que no se ha podido realizar, especialmente la situación de duelo por la disminución de las funciones corporales, así como el menoscabado y la pérdida de la imagen de la juventud que sobrevienen. Es muy importante. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que nos gusta, el paciente, ¿verdad? Ya el caso del paciente. Entonces, el paciente Genaro no es un nombre verdadero, es un nombre ficticio. Es un masculino de 80 años quien acude a mi consulta por el motivo de consulta de estrés y constante ansiedad. Así lo describió. Tengo estrés y constante ansiedad. Tiene como medicación el uso de hidroxicina de 25 miligramos. Esto se lo habían recetado por las noches para un trastorno de ansiedad generalizada, diagnosticado por un médico de institución pública, y metformina de 850 miligramos, una tableta cada 12 horas, esto por cuestiones de diabetes mellitus tipo 2. Ahora bien, en la primera sesión fue muy complicado. O sea, la primera sesión fue muy complicada porque él llega, él se siente de una manera como retadora, con los puños así en alto, ¿sí? También los cruzaba o a veces sacaba así los puños, y él no quería hablar. Hasta él dice, es que, ¿qué me va a hacer? No, pues mire, vamos a platicar. No, pues es que yo aquí yo no vengo a platicar, yo aquí vengo a que usted me solucione. Digo, bueno, en una sesión es un poco imposible, ¿verdad? Entonces, lo fuimos platicando, ahí fui haciendo mi intervención, me fue platicando, no, obviamente él sí quedó maravillado porque en palabras de él, fui la primera persona que lo escuchó y que a la vez lo confrontó, porque simplemente cuando él iba al departamento de urgencias, simplemente le decían, bueno, tómese este analgésico, bueno, tómese esta situación para el estómago. Ahora bien, este, terminando ya la primera sesión, mi hipótesis dinámica concluyó lo siguiente: es un masculino de 80 años con un trastorno de ansiedad generalizada, según criterios del DSM-5. En el examen estructural se observa un superyo punitivo. En su nivel de organización se trata de un paciente con estructura límite alta y estilo pasivo-agresivo. Y estilo pasivo-agresivo. Transferencialmente, el paciente me ve como un proveedor de salud, pues me exige que le dé respuestas inmediatas y el número de sesiones que se llevarán a cabo. Eso es muy importante. Él constantemente me decía, ¿cuántas sesiones me vas a dar? ¿Cuántas sesiones me vas a dar? Lo mío era nada más de escuchar y seguir interrogando. Ahora bien,
Sus mecanismos de defensa, pues eran la racionalización, la escisión y la identificación proyectiva. Esto es muy importante. Como red de apoyo, pues tiene un hijo, el cual en todas las sesiones le acompaña, pero su dinámica familiar es limitada. De su esposa no recibe apoyo y de sus otros hijos no acuden a acompañarle. Se me comenta que tiene una madre a quien él ha cuidado desde hace tiempo, pero que es de zona rural y es una persona de 100 años. O sea, mi paciente tenía 80 años y él tenía una mamá de 100 años a quien cuidaba, que vivía en zona rural. Después de 4 sesiones, concluyo mi valoración inicial y me percato que el paciente es candidato a una psicoterapia breve. Le comento respecto a esto y me dice, bueno, va, ¿sabes qué? Si te acepto una terapia breve. A lo mejor no algo largo, pero sí algo breve. Ahora, en la sesión número 6, una antes de darse el de alta, antes yo siempre les digo que se dan de alta solos, no para rechazar el tratamiento. Yo siempre comento que se dan de alta para tener un tiempo para reflexionar y luego, si ellos desean, es regresar al tratamiento, ¿verdad? Pero bueno, en la sesión número 6, la cual titulé El dolor, el paciente ya me empieza a ver en el proceso terapéutico como un médico. ¿Por qué me empieza a ver como un médico? Claro, yo soy médico, pero en lugar de verme como un terapeuta, como alguien que lo está escuchando, me empieza a exigir como si fuera de esos médicos que lo han atendido a lo largo de su proceso, en las instituciones públicas. Ahora bien, me comienza a decir que se le hace injusto que hace unos días dejaron morir a una mujer a las afueras de un hospital de la localidad, que vio el video en redes sociales y eso lo llena de mucho enojo. Yo aquí le comento, ¿qué opinas de esta situación? Y él me dice, es que eso es indignante, así con un tono duro, seco, es indignante. Los médicos deben de hacer hasta lo que sea por salvarle la vida a esa mujer, deben hacer hasta lo imposible. Yo aquí guardé silencio y me puse a pensar, dije, bueno, ¿qué me estará transmitiendo aquí el paciente? Porque dice que los médicos debemos hacer hasta lo imposible, y cuando dice los médicos, pues también me incluye a mí, ¿verdad? Porque soy médico. Ahora bien, esto es interesante porque yo aquí le comento, le dije, oye, me llama la atención que me comentaste que había una persona grabando y lo subió a redes sociales. Yo aquí me pregunto, ¿por qué la persona que estaba grabando el video no hizo algo? Y es donde con esto yo tuve el propósito de aclarar su pensamiento, de decir, oye, a ver si es cierto. Si una persona estaba grabando, porque esa persona no le ayudó a esta persona a ingresar al hospital. Y aquí y él me dice, tienes razón, la responsabilidad no la tienen los médicos, la tuvo ella, o sea, la persona que estaba grabando. Y ahora bien, yo aquí le pregunto directamente, oye, yo soy médico. ¿Cuál es tu opinión de mí en estas sesiones que hemos tenido? Me dice, bueno, sé que tú eres distinto porque no eres como los otros médicos. Yo aquí le comento, me llama la atención que me comentaste este caso y lo abordaste una cuarta parte de la terapia. Fueron alrededor de 30 minutos de ese caso. O sea, él estuvo hablando de ese caso constantemente y es que los médicos que le dejaron morir a esta persona, es que esto, es que fíjate que esto y aquello. Y yo aquí le pregunté, ¿hay algo respecto a este caso que te recuerde algo en tu vida? Y el paciente aquí comenzó a llorar. Me dice, sí, lo que le pasó a mi hija. Me procede a contar entonces la historia de la muerte de su hija. ¿Qué es lo que pasó con esa hija? Esta hija, ella vivía en Europa, vivía en una parte de Europa, y en cierta ocasión ella enferma gravemente. Entonces, como pueden, llaman aquí a México, los localizan y les dicen, fulanos de tal, familiares de tal persona, oiga, fíjese que hablamos de acá de Europa, su familiar está muy grave, tienen que venirse para acá. A lo que me comentó el señor, pues, estaba al borde de la muerte. Entonces ellos, como pudieron, pues se fueron a la embajada de acá del país de México, los canalizaron a la embajada de Europa, a la embajada europea del país en donde estaba este familiar de ellos, y ahí les dicen, ok, de acuerdo, vamos a darles el permiso para que viajen. Y pues como pudieron, viajaron y todo.
en ciertas situaciones diplomáticas es posible ir a ver a un familiar y si fallece, pues traerlo acá a tierras mexicanas. Entonces, ellos llegan a este país europeo y se percatan que estaba muy grave la hija de ellos. Se dijeron, no, pues ya va a fallecer, vamos a quedarnos aquí al lado de ella. Mm, por cuestiones que no conocemos, el nivel médico no lo comprende, la hija se salva. Entonces sale de cuidados intensivos a cuidados intermedios, luego se le manda a casa. Ella estaba viviendo en unos apartamentos con unos amigos y pues lógicamente los amigos maravillados con los papás de esta chica mexicana, de que, pues, son mexicanos y, y los recibieron cordialmente, les pidieron que si podían cocinar algo de comida mexicana, ellos dijeron que sí, o sea, la pasaron de maravilla con los amigos de su hija, ¿verdad? Entonces, este, muchas preguntas. Y todo esto me lo fue comentando él. Aquí puedo contar el 100% de la historia para que entremos más en contexto. En el Congreso no pude hacerlo porque era un tiempo de 15 minutos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Tienen una fiesta en los apartamentos y a los 2 días vuelve a ponerse mal la hija de mi paciente. Y se les hace muy extraño de que, oye, pues la dieron de alta, ¿qué está pasando? Le hablan a la ambulancia, este, vienen por la hija, los amigos se empiezan a mover, que hay que aclarar que el señor no hablaba el idioma de ahí del país europeo, nadie hablaba español, entonces, pues como podían con señas o todo así se estaban comunicando. Se le hablan al 911, se llevan a la hija, como pueden, hay un amigo de la hija, pues que más o menos hablaba español, les ayudó a los papás, fueron en la camioneta, iba la ambulancia súper rápido, ellos estaban en una zona de montañas, van a toda prisa, toda prisa, toda prisa, toda prisa. Llegan al recinto del hospital, a la entrada del hospital, se para en seco la ambulancia, pero no desciende nadie. O sea, no desciende nadie, no baja nadie, ni los paramédicos, y se le hace muy extraño a mi paciente. Dice, oye, ¿por qué no bajan? Le dice, oye, ¿por qué no bajan? Conduce, conduce. O sea, le dice, conduce. Este, y le dice, no, no, es que algo está pasando. Como puede, el señor se arranca, entonces, ve que sale uno de los paramédicos, se mete al hospital, sale uno de los paramédicos de la parte de atrás y lo ve y como que le habla en su idioma y él le dice, es que no te entiendo, yo español, yo mexicano, no te entiendo. Entonces, en eso, él le toca el hombro y nada más le hace así y dice, bueno, pues como puede, le dice, I'm sorry. O sea, digo, sé que era un país europeo, pero en inglés le dice I'm sorry. O sea, lo siento. Tampoco entendió, dijo, no sé qué es sorry. O sea, sorry, ¿qué es eso? Se sube a la ambulancia y es cuando ve el cuerpo de su hija. O sea, ya había fallecido lamentablemente su hija y es donde ahí él se quiebra totalmente, se desborda y dice, es que cómo mi hija puede estar aquí, no puede ser, le tienen que salvar la vida, tienen que hacer algo, empieza a gritar el señor, pero pues no había nada más que hacer, ¿verdad? Me regreso un poco al motivo de consulta. Claro, él estaba presentando angustias, estrés, pero hay algo muy interesante dentro del contexto. Todos los motivos de consulta de dolor de él a estas salas de urgencia era un dolor en el hombro. Un dolor en el hombro que no le hallaban explicación. Radiografías, traumatología, fisioterapia, ninguno de ellos pudo dar una explicación. Al final de cuentas, todos le indicaron lo mismo. Usted va a tener que ir a una psicoterapia. No, pero pues es que yo no estoy loco. Y al final se quedó marcado mucho ese dolor. ¿Por qué hablo mucho específicamente de este dolor? Porque fue el hombro donde este paramédico le tocó a mi paciente. Sabemos que a lo mejor puede ser algo relacional, puede ser algo simbólico. Sin embargo, ahí el paciente está cargando estas angustias, ¿verdad? Entonces, este, eh, aquí después de que él me platica todo esto, me dice, es que yo no sé lo que tengo, simplemente siento este dolor que está en mi cabeza
que también está en mi hombro y que va a mi estómago. Ya en la última sesión, la cual nombré el correcto lugar del corazón, el paciente aborda el tema de la sesión pasada. Comienza hablándome de su hija y empieza a realizar un análisis, un insight. Me indica que le está doliendo su estómago. Aquí le digo, oye, me llama mucho la atención esto que sientes en tu estómago. No se relacionará con lo que tú sientes en tu corazón y que quizás hay una relación con el tema de tu hija. A la par le indico que las emociones no solo están en el estómago o en el corazón, están en todo el cuerpo. Aunque le cuesta expresar sus emociones, constantemente las somatiza, y eso se demuestra ya que durante las sesiones de evaluación me había indicado que constantemente acudía a la sala de urgencias por medicamentos para el dolor, por medicamentos para la alergia, por medicamentos para desinflamar. Muchos médicos ya le habían indicado que, pues no tenía ningún dolor propiamente dicho, ni ninguna alergia, ni ningún problema reumático. Ahora, Rapaport de Eisenberg, citando a McDougall, esto en el 2012, nos indica que al confrontar las vivencias mortíferas, que son las ansiedades, emociones intensas y el dolor psíquico no discriminados, el psiquismo temprano reacciona con extremas defensas, como puede ser el repudio de la representación, es decir, como pasó hacia un servidor al momento de representar a aquellos médicos que, y pongo entre comillas, mataron a su hija o aquellos paramédicos que no le explicaron su muerte, y el desafecto que me mostraba este paciente al momento de acudir a cada consulta de valoración. Aquí un servidor sentía contratransferencialmente, me sentía que era un mueble y un contenedor de angustias, pero al explorar el yo angustiado del paciente, me percaté que ese desafecto era hacia él por haber perdido a su hija y este se expresaba en su cuerpo. O sea, todo ese coraje que él me transmitía, pues no era hacia mi persona, era algo que él traía ahí guardado hacia él mismo. Esto que vivía el paciente y a la vez un servidor, el sentir las angustias, hacía que después de cada sesión de valoración me desesperara. Quisiera dejar el caso o canalizarlo, sin embargo, opté por seguir explorando. Era tanta mi frustración que no sabía por dónde empezar, ya que el paciente no enfrentaba el dolor y no se permitía sentir las emociones. Y esto trae como resultado la dificultad para procesar los duelos. En mi paciente sí se mostraban entonces una somatosis severa que me iba invadiendo y me traía angustias, dolores de estómago, gastritis, colitis, es decir, duelos no procesados de sí mismo o de objetos de identificación. O sea, traía unos duelos ahí pendientes muy fuertes. Ahora quisiera comentar que hoy el cuerpo ocupa la escena en la clínica. Se ha vuelto frecuencia en nuestra consulta y me atrevo a decir que en esta consulta mi cuerpo también estuvo en escena con este paciente. En base a lo postulado por Fernández Ferman en el 2018, no es que por medio de un trabajo psicoanalítico o inclusive otras psicoterapias se busque el análisis de la vejez, más bien se busca que la persona adulta mayor viva la experiencia de tomar la psicoterapia propiamente dicha. Pero no olvidemos que las personas que viven la vejez tienen cierta ventaja al comenzar un análisis o cualquier tipo de terapia, pues han vivido la crisis de la mitad de la vida. Y citando a un autor mencionado, abro comillas, la historia se escribe también en el cuerpo y en el proceso del cuerpo se hace biografía y narración. Es decir, la senectud va marcando en las personas adultas mayores angustias y en este camino como psicoterapeuta he tenido que vivirlas junto a mis pacientes por medio de estas contratransferencias. Por mencionar algunos ejemplos, estos pueden ser desde el nido vacío, la jubilación, los duelos pendientes durante años, la muerte de la pareja o pares, o incluso que el mismo paciente percibe que no podrá concluir la psicoterapia debido a su muerte próxima. En conclusión, en este periodo que he visto pacientes geriátricos en mi consulta privada, que ya voy a cumplir 2 años y medio, me he percatado que las técnicas de psicoterapia pues deben de trasladarse al paciente. Ya no podemos tener un modelo muy ortodoxo. Tenemos que individualizar el tratamiento en base a la persona. Tenemos personas enfrente de nosotros. Esto me ha servido de mayor utilidad, sobre todo al momento de trabajar con las personas adultas mayores, ya que recordemos que en un principio, este, pues como dije en un principio, Freud no consideraba que el trabajo del adulto mayor fuera importante en el psicoanálisis, pero ahora me atrevo a decir que esta situación del uso de la psicoterapia para las personas adultas mayores,
pues es algo que ahora está aumentando. Precisamente hace unos días recibí a otra persona adulta mayor y están aumentando. De hecho, hasta inclusive ahí me habían comentado, bueno, es que nunca esta persona ha tomado una psicoterapia. Inclusive, de hecho, yo dije, qué curioso, porque ella está en una institución pública y como me comenta en el cuadro, debieron de haberla canalizado a psicología. Y efectivamente, en su discurso me dice, oye, ¿sabes que ya me habían mandado a psicología? Pero solamente fue una sesión y me dijeron, no, es que usted está bien, ¿qué le voy a hacer? Pero no, hay mucho que ver en la persona adulta mayor. Y ahora también quisiera agregar como punto final, algo que me sorprende es que hay ciertos autores que no aceptan pues que haya un proceso de psicoterapia largo en las personas adultas mayores. La verdad es que hay que individualizarlo. Sin embargo, hoy puedo decirles que el sentir las angustias y contenerlas, mi análisis personal y el tener una escucha activa me han llevado a ciertos éxitos con esta población. Y si se preguntan qué pasó con el paciente, él dejó inconcluso el tratamiento. Sin embargo, a las semanas le mandé un mensaje a su hijo, ya que no se había reportado el paciente durante más de 2 semanas. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues me indicó que por fin su papá se había animado a ir a ver a la tumba de su hermana y que desde que se fue a cuidar a su mamá centenaria y comenzó a entender las angustias de sus duelos, sus dolores, ya no están. O sea, él interrumpe el tratamiento conmigo porque tiene que ir a cuidar a mi paciente tiene que ir a cuidar a su mamá de 100 años y me comenta su hijo, ¿ya sabes qué? Hace una semana fue al cementerio a visitar la tumba de mi hermana. Tenía años de no visitar esa tumba. Nunca se atrevió a visitar la tumba. Sé que a lo mejor no fue un caso donde yo propiamente di de alta, pero para mí esto es algo muy importante. Y quisiera hoy mencionarles que mi paciente tenía mucho tiempo este, en el que no iba a esta tumba, hago hincapié otra vez en esto, y quizás no fue una psicoterapia que se terminó, pero desde mi perspectiva fue un éxito porque el cuerpo dejó de estar en escena y ya por fin empezó a comprender sus emociones. Entonces, realmente agradezco mucho la oportunidad de compartir este caso. Créanme que me he dado cuenta que es muy común la somatización en las personas adultas mayores. Constantemente sí veo casos de este tipo en mi consultorio. Inclusive yo le comento a muchos colegas geriatras o les digo a mis colegas, gerontólogos o a mis colegas médicos internistas o a mis colegas nutriólogos, yo les digo, lee un poco de somatización. Por eso también la IPA, la Asociación Internacional la Asociación Internacional Psicoanalítica fundada por Sigmund Freud, tiene su propio departamento de psicosomática. Y es muy interesante porque formo parte de ese grupo también, de ese grupo de estudio. Y recientemente los mayores casos que hemos visto que han estado exponiendo los colegas de otras áreas, han sido personas adultas mayores. Ahorita la mayoría de los casos de psicosomática son de personas adultas mayores. Digo, claro, no quiere decir que toda persona adulta mayor vaya a psicomatizar, pero sí es importante el hecho de tener esto presente. Y como veíamos con Graciela, no podemos simplemente tener aquí nada más los conocimientos y conservarlos para nosotros. Tenemos que expandirlos y ver todo de una manera interdisciplinaria, ¿verdad? Entonces, realmente agradezco mucho a la central por permitirme transmitirles este caso, que espero que quienes nos estén viendo tengan un interés por leer estos textos. Realmente yo comenzaría por psicoterapia geriátrica de Miguel Krasoyevich, ahí viene un poquito de somatización. Entonces, es un tema muy, muy, muy interesante. Qué bueno. Adelante, Juan. Sí, muy bien. Quería hacerte una consultita, a ver, con tu conocimiento y experiencia. Eh, Se dice que la Organización Mundial de la Salud dice que el 85% de enfermedades son creadas por uno mismo. Ujú, Eso vale decir que también son somatizaciones. Y eso también he tenido yo algunos casos, como el que se te ha presentado. ujú. ¿Existe alguna estadística de las somatizaciones para saber qué porcentaje existen de problemas psicosomáticos? Fíjate que no tengo ese dato, realmente no lo tengo a la mano.
Sin embargo, ahorita que mencionas este concepto de la OMS, yo creo que es importante también el regresar al concepto de salud, ¿verdad? ¿Qué es salud? Porque todos Claro, pensamos que salud es nada más los estudios medibles, ¿verdad? Pero no, también hay que Claro. ver la salud mental, la salud nutricional, la salud social. Entonces, realmente no tengo el dato, pero lo voy a averiguar y se lo voy a pasar a Luigi, porque yo particularmente, tanto como médico y como psicoterapeuta, me he dado cuenta que como que no le toman mucha importancia a estos casos de trastornos somatomorfos. Ujú. A lo que, a mi experiencia, ¿verdad? Digo, no, a lo mejor sí hay evidencia y todo, pero como que lo toman de que, es que es psicológico, mándalo al psicólogo. O sea, pero no, o sea, se tiene que registrar. Y no tengo el dato, Juan, pero es un dato que sí, voy sí, a... sí. y- Me parece muy importante porque así podemos llegar también a los pacientes y decirle, ¿no? El cuidado que deben tener, lo que dices tú, la salud mental, Ujú, ¿no? Porque siempre hablamos de la salud física, ¿no? Pero la salud mental poco se menciona, ¿no? Pero ujú, entonces es tan importante como cualquier otro, ¿no? Entonces, sí es cierto, pues, somatizamos. Yo creo que Mm. personalmente te puede haber pasado. A mí también personalmente se me ha pasado, ¿no? sí. Un problema que me causa que un estrés, Dios lo dio, hasta me bajaba la presión, ¿no? ¿No? Y también por otro lado, a mí estomacal, ¿no? También me daba, Ah, ¿ya? Entonces, hay casos, pues, que uno somatiza, pues no es solamente para las personas adultos mayores, ¿no? Sobre claro. todo, claro, que sí es, dada la importancia, uno tiene que eh, ver el caso, pues, el adulto mayor, entendiendo que tiene muchas experiencias, ¿no? Muchos años de vida, y llega hasta un momento que se culpabiliza, y esa Ujú. culpabilización por algún motivo de que no lo pudo realizar, comienza pues a somatizar, ¿no? En enfermedades, ¿no? Que le son provenientes de justamente esos pensamientos. Claro. Entendemos pues que la salud mental es pensamientos, ¿no? Pensamientos positivos o pensamientos negativos, pero la relación que existe, ¿no? Se dice que el 95% de pensamientos que nosotros tenemos son negativos, ¿no? Y pocos son los positivos. Por lo tanto, pues, esto de la, ¿no? Somatizamos. Por ahí que va el asunto de la somatización. Entonces, por eso es que es importante, ¿no? Conocer, ¿no? Estos estadísticas que nos van a permitir comentarle pues a un paciente, ¿no? Estos casos, ¿no? De decirle, mira, a ver, el tal por ciento de casos se somatizan y se convierten en enfermedades. Entonces, va a ser más consciente, ¿no? De lo que debe hacer para poder resolver sus problemas, ¿no? Entonces, si no resuelve su problema, como el caso que tuve ayer, ¿no? De un señor que tenía ¿no? unos problemas de ansiedad. ¿Qué tomo para la ansiedad? Se fue donde un psiquiatra, ¿ya? Y el psiquiatra, lógicamente, su medicina para la ansiedad, ¿no? Una tableta de esto en la mañana, otra tableta en la tarde y otra tableta ¿no? En la noche. Entonces le digo, oye, está bien, el médico te ha dado una receta, ¿ya? Y él no lo quería ni tomar para no ser adicción, ¿no? Pero fíjate, no se ve la causa. ¿Por qué le da ansiedad? Le dan una receta, pero sin tener la oportunidad de decirle, oye, cuéntame, ¿qué problemas tienes? Entonces, Ujú, me contó después su problema y le digo, mira, ve, toma tu medicina. No te digo que no la tomes. Si quieres, te voy a dar otra también. Pero si no resuelves tu problema, vas a seguir con esa ansiedad y no vas a poder dormir. ¿Qué ujú, pasó? Que dormía pocas horas, producto de un problema que ujú. luego se somatiza. Así Mm, como eso, hay una serie, ¿no? sí, Infinidades de casos, ¿no es cierto? Entonces, sí. por eso es que este problema muy interesante, ¿no? Y el caso Ujú. que ha presentado, pues uno más de tantos que vale la pena comentarlos así, ¿no? Para poder llegar Claro. hacia pacientes y explicarles
que resuelvan sus problemas y los pensamientos sobre todo. Sí. Y es muy interesante porque, digo, haciendo yo un poquito de sondeo en las personas adultas mayores que he recibido en este último año, me parece que 10, y 3 de esas 10 me mencionaron que el síntoma más común y el que siempre me mencionan, mareo. Y yo, Ah, ¿No? a ver, ay, caramba, a ver. mareo. Y les digo, oye, alta presión. Sí, sí tengo, pero está controlado, doctor. Oye, hay un problema electrolítico. O sea, yo me pongo ahí a explorar, o sea, claro, la parte psicoterapéutica, pero también la médica, todo normal. Y hasta que les pregunto, oye, ¿y cómo empiezan esos mareos? No, es que me hacen enojar y que no sé qué. Me hace ahí enojar mi hijo, mi esposo, y le digo, ah, ok. ¿Y qué haces cuando te dan esos maneos? Ah, muy sencillo, me tomo la medicina y le digo, no, a ver, ya has intentado el platicar tus problemas. No, y yo, bueno, vamos a platicar de eso, ¿te parece bien? Y es muy interesante porque ese es al menos yo acá en mi clínica de este lado, el síntoma más común que me he encontrado ha sido mareos. Digo, y no quiere decir que toda persona adulta mayor el mareo sea emocional, sino voy a esto de, bueno, ya descartaste lo médico, ¿qué pasa con la salud mental? Y curiosamente yo tengo ahorita una paciente que ella vino conmigo, fue con un otorrinolaringólogo, y le dio medicamento. Le dijo, bueno, tomes este medicamento para el mareo. Y yo, oiga, es que no me funcionó. Tomes este otro. Oiga, ese no me funcionó. Tomes ese otro. Entonces digo, oye, a ver, vamos, ¿te ha visto un geriatra? Y ella, no. Y yo, bueno, vamos a mandarte con el geriatra. Y el geriatra no le dejó medicamento, le dijo, a ver, vas a hacer estos ejercicios de rehabilitación postural. Ajá. Y ella como que, ¿existe otra cosa además del medicamento? Y él dice, claro, existe rehabilitación de Bien, postura. Entonces, es lo que hablábamos también precisamente con Graciela, ¿verdad? El ver que no podemos solamente limitarnos a una esfera. Así es. claro, existe Perfecto. muchas terapias, entre ellas la terapia no farmacológica, pienso que tiene más resultados, ¿no? No digo que la farmacológica no sea necesario, sí es necesario, pero en Ujú. cortos plazos, no en largo plazo, más de la terapia o la medicina no farmacológica, ¿no? Sí, tenía ahí también una situación conductual donde, vamos, ella decía, mareo, y luego el medicamento. Yo le dije, a ver, no, o sea, ok, el medicamento solamente es para casos de crisis, pero Ujú, conforme he claro. trabajado con ella en estos 3 meses, ya no he usado el medicamento. Te he dicho, oye, Ya no. caramba, yo ya que me expreso y que me enojo y que expreso que estoy enojada, ya no me vienen los mareos. Le digo, pues es lo que te estoy diciendo, o sea, vamos, platícame, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque con la persona adulta mayor psicosomática, uno tiene que ser muy directo, como ahorita No mencionaba, sé. el decir, a ver, pues, ¿cuáles son tus problemas, verdad? No sé Así si hay es. alguna pregunta de los Ah, asistentes, Luigi. Bueno, bueno, aprovecho para comentar un poco sobre el tema. Yo creo que en la actualidad vivimos también una sociedad estresante realmente. O sea, se crean muchísimas situaciones que generan dependencia, ¿no? Y cuando hablo de dependencia, no hablo de los cuidados, de las cuidadoras, ni eso. Estamos hablando de la dependencia, por ejemplo, de un empleo, ¿no? De la necesidad de afirmarse su economía, tener una vivienda en la que puedas permanecer sin depender de que tu situación económica cambie. Es decir, hay un montón de factores de estrés, ¿no? Dentro de nuestra vida, definitivamente. O sea, hay una cierta precariedad siempre en la vida, siempre va a haber un poco de precariedad. Es decir, nuestra vida no está comprada, o sea, no, eso de que ya me aseguré mi vida, nadie lo detiene. Entonces, eso se puede decir que hay un nivel de estrés que es común, ¿no? Y otro estrés que ya rebasa cierto límite y entonces se llega a lo que ustedes están hablando, que es el tema de la somatización. Y estaba pensando, hay personas que son falsas alarmas, son las famosas personas que van a a consultas médicas
se van de frente, no van a ningún psicólogo, van de frente a la consulta médica, porque ellos entienden de que en ese momento tiene un problema físico. Eso lo sienten, porque lo sienten como algo físico, pues eso es lo que ellos sienten. Entonces no van a ir al psicólogo porque piensan que lo tiene que resolver un médico, y cuando ven los análisis, ¿no? Recién se da cuenta, y hay médicos que sí le dicen al paciente que está somatizando, ¿no? Porque, o sea, digamos, una persona, hoy día es muy común los famosos dolorcitos de cabeza, que me duele un poquito la cabeza, que sientes algo acá en el zumba, en tu pecho, ¿no? Como, y cosas por ahí que se han vuelto ya muy común ya en el mundo actual, y realmente yo creo que el trabajo que se está haciendo con la psicoterapia, yo tengo mucho respeto al psicoanálisis, sobre todo he leído a Sigmund Freud, que es el que más me influyó en mi pensamiento también a mí, y porque era el que dentro de sus errores o fallas que pueda haber tenido, me parece el más serio, el más científico, porque después estábamos con otros psicoanalistas que ya prácticamente desnaturalizaron por completo ya lo que hizo Freud, ¿no? O la tendencia junguiana o adleriana, bueno, pero en realidad yo siempre he pensado, si tengo que hablar de psicoanálisis, para mí es Freud principalmente. Y, y bueno, para terminar mi comentario, yo decía que las relaciones humanas, la manera como nos llevamos con la gente, ¿no? Las personas tóxicas también que a veces con las cuales nos encontramos, contribuyen a desestabilizarnos psicológicamente, ¿no? Y esas personas pesimistas que sean cargas negativas nos van a llevar a este tipo de situaciones. Y bueno, eso, lo que sí quería hacértelo como una pregunta, ya definitivamente, eh, cuando una persona está somatizando, ¿cómo realmente se llega a saber que realmente está somatizando? O sea, tenemos que esperar el análisis del médico. ¿Qué tenemos que hacer para estar seguros de que esa persona está somatizando? Particularmente yo lo que hago es volver a empezar. O sea, Ajá, si por ejemplo es una persona que ya fue con varios médicos y pues bueno, yo vuelvo a empezar. Y esas, de cierta manera es un poco de ventaja parcialmente porque tengo colegas que son psicólogos clínicos y ellos también pueden hacer ese diferencial. Voy a esto y digo, bueno, vuelvo a empezar, a ver, platíqueme qué pasó, cómo han sido esos síntomas, qué estudios les ha hecho, y si me empiezan a decir cosas que yo digo, es que sí son cosas que pueden ser ya un trastorno que esté ujú, somatizando, ujú, pero a veces hay ahí un sí, arrocito que digo, me entra esa duda. Hace claro. tiempo yo tuve un paciente precisamente que él decía, bueno, es que yo somatizo, Ajá, yo tengo un problema. Y ajá, después levantó así el cuello y traía aquí una tumoración. Y yo le ah, dije, oiga, disculpe, noto que aquí trae una tumoración. ¿Qué pasa con eso? ah, Y él de que, no, siempre lo he tenido. Me dijeron que lo tenía que operar, pero pues no creo que esto sea el problema. Y yo, a ver, bueno, a ver, vamos a platicar de eso, platíqueme cuáles son sus síntomas. No, pues fíjese que a veces tengo mucho frío, a veces tengo palpitaciones y por eso creo que somatizo. Y él, y yo, ok, mire, vamos a hacer esto. ¿Qué le parece si le mando a hacer un estudio, un ultrasonido y acude con un cirujano de cabeza y cuello, y lo checamos, ¿ok? Pero ahorita ah, considero que en este momento es eso, ¿verdad? Digo, claro, obviamente pues está muy, muy, muy fácil, ¿verdad? Y pues claro, la masa, pero con otros pacientes tienes que ya tener que el paciente ya tuvo que haber ido con todos los médicos, o sí, la otra opción que tú dices, bueno, vamos, es un paciente que a lo mejor me está mintiendo, a lo mejor me está ujú, engañando.
Bueno, pues eso se tendrá que ver entonces a lo largo del análisis, porque en una sesión no podemos decir, ah, es que el paciente me está mintiendo, no. O sea, es ver que tiene que tener un proceso y el ver si realmente está somatizando o si, como dicen, se traga las emociones, ¿verdad? Ajá, excelente. Te voy a Muy contar bien. un caso. Acá en el Perú, un amigo médico me cuenta, ¿no? Me dice, Juan, si tú no recetas, eres mal médico. Así te, es la perfección del paciente. Tú tienes que recetarle. Ujú, Por eso es que el mismo paciente va y le dice, doctor, no puedo dormir, deme una pastilla para dormir. Ah, ujú. muy bien, entonces le da una pastilla para dormir, pero no le pregunta por qué, cuántas horas duerme, ¿no? No hace una evaluación, simplemente le da su receta. No sé si a ti te pasa lo mismo por allá, pero Sí, acá en la sí, mayoría de sí, los sí. casos es así, y poco se acude al psicólogo, ¿no? Para tener, Sí, ver este caso, ¿no? A ver, sí, sí me pasa. De hecho, me pasa mucho con jóvenes. Hace tiempo llegó una jovencita y pues me la derivó una colega neuropsicóloga y la vi y todo y hasta dije, es que esta chica tiene ahí una situación que tiene que verla, claro, neuropsicología, pero también psiquiatría, porque tiene más de 18 años de no dormir. Hasta yo le dije, "Ah", ¿Qué? hasta yo dije, ¿Qué? no, no es posible, ya estaría ahí pues mal, Pues claro. pero luego ya analizando un poco, por eso es importante preguntarle, digo, a ver, ¿batallas para dormir o te despiertas dentro de las noches o cómo es tu calidad de sueño? Y luego ya ella me dice, bueno, lo que sucede es que yo batallo para conciliar el sueño, me duermo como a eso de las 2 de la madrugada y luego me levanto a las 8 de la mañana. Y le digo, Ujú, ¿así siempre ha sido toda tu vida? Sí, siempre he tenido problemas del sueño. Le digo, entonces tu problema no es propiamente un insomnio, o sea, claro, es un problema del sueño, pero batallas para iniciar el sueño. Entonces, particularmente ahí también tenía otros antecedentes fuertes y yo dije, es que yo no la puedo medicar, pero ya hablando un poco más a profundidad, al final sí le receté ahí una benzodiazepina, pero sí le dije, mira, yo te voy a dejar esto por poco tiempo, pero yo necesito que vayas con un psiquiatra porque tienes muchos antecedentes, los 18 años de no poder dormir, los antecedentes médicos que me acabas de decir. Entonces, ujú. acude con el psiquiatra, yo te dejo momentáneamente este medicamento y cualquier cosa que tú digas, oye, ¿sabes que me sentó mal el medicamento? Me marcas. O sea, yo siempre les digo esto, te voy a dar este medicamento, sin embargo, la situación es que tienes que acudir con el médico psiquiatra, ¿verdad? Ya. Y sí, ya fue todo la jovencita y ya regresó conmigo y ya empezamos ahí una psicoterapia psicoanalítica. Ujú, bien. bueno, así como esos casos, podríamos Sí, seguir sí, hablando muchísimo. toda la noche, ¿no? Sí, realmente Yo te agradezco, Gerardo Miguel, ¿no? Por tu Ujú. intervención muy interesante. Como es un tema así apasionante, nos da sí, siempre, ¿no?, cabida para poder sí, sí, seguir sí, uy, hablando y para de conversar muchas experiencias, ¿no? bastante. Sí, pues. Gracias, gracias, Sí, Luis. realmente, yo reitero también su agradecimiento a su amigo Gerardo Miguel, doctor Gerardo Miguel, y también, por supuesto, a Juan Campaña, que siempre está presente en todos los eventos de psicología, siempre con las actividades mensuales. Bueno, antes de despedirnos, como siempre, recordando que tenemos actividades el día martes, el programa gerontológico sabatino, después también vamos a tener, lo que está más próximo es el gran evento anual de actividad física. La actividad física es fundamental para un envejecimiento activo y saludable. Es algo ineludible que necesitamos comprenderlo de una manera muy amplia, porque al final de cuentas todo está ligado uno al otro, lo psicológico, lo social, todo, y la cuestión biológica y todo. Entonces yo creo que vamos a tener especialistas de Argentina, que son la doctora Gladys Renzi, también va a estar la magíster Silvia Maranzano, la licenciada María Fernanda Bengochea, y de Ecuador viene también el licenciado Diego Yepes, que va a tratar el tema
de la actividad física para personas con discapacidad. Perfecto, ahora sí nos despedimos. Hasta la Muy bien, próxima muy actividad. agradecido, un abrazo.